Con un tema, como siempre, bien interesante. Hoy estaremos hablando bajo el tema los dos destinos eternos. Así que con este tema les dejamos y en breve continuamos, en breve comenzamos. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, formalmente damos inicio a nuestro programa de hoy. Como les dijimos anteriormente, hoy con el tema los dos destinos eternos. Damos gracias al Señor por el privilegio, la oportunidad que nos da de estar conectados con ustedes en esta hora, compartiendo la palabra del Señor. Le invitamos, como siempre, a que usted comparta esta transmisión y vamos todos a aprender. Busque su Biblia, vamos a dar varias citas bíblicas hoy. Hoy tenemos un tema que requiere mucho análisis, requiere mucha comprensión, pero igual vamos a tratar de resumirlo en el menor tiempo posible. Así que vamos a estar con ustedes unos 20-25 minutos, tal vez menos de media hora. Así que los dos destinos eternos. A propósito del nombre de nuestro programa, Creados para la Eternidad, este es un tema que debe llamar nuestra atención y debe llamarnos a la reflexión, ya que es un tema de mucha importancia, lo que tiene que ver con la vida eterna, y debemos tomárnoslo muy en serio. Cuando pensamos en la vida eterna, los que de alguna manera creemos que hay vida más allá de esta, o que hay vida más allá de la muerte, como comúnmente se dice, tendemos a inclinarnos por la idea de un lugar de paz, la idea de un lugar de descanso, un lugar de felicidad, un lugar o un tiempo donde hay ausencia total de problemas, de preocupaciones. Muchos creen en el paso a la eternidad como diferentes niveles de vida, donde la persona va de una etapa a otra, de un nivel a otro, reencarnando las veces que sea necesario hasta alcanzar la perfección espiritual, la perfección física, la perfección material, todo un conjunto una creencia de que tiene que pasar varias etapas, lo que muchos denominan la reencarnación. También hay quien cree que después de esta vida se pasa a un lugar o a un tiempo de purificación, un tiempo no determinado, ¿verdad?, de purificación, donde el alma y el espíritu van a ser purificados hasta alcanzar la perfección y así llegar de manera definitiva a la vida eterna con la absoluta perfección. Y por otro lado, por otra parte, estamos los que tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor Jesucristo, en sus promesas, en la promesa de vida eterna, de salvación que Él nos ha dado, nos ha dejado en su palabra, que creemos firmemente, estamos convencidos de que el alma y el espíritu, tan pronto nos vamos de esta vida, partimos de esta tierra, fallecemos, como se le quiera llamar, el alma y el espíritu van a la presencia del Señor. Lo que hemos creído en Jesucristo, vamos a la presencia del Señor a esperar el día prometido de la resurrección, donde el alma y el espíritu están, por decirlo así, de manera temporal en la presencia del Señor, hasta el día que seamos llamados a la resurrección, donde ya el cuerpo será resucitado, cuerpo, alma y espíritu glorificado, para estar por siempre gozándonos en el reino glorioso de Jesucristo. Sin embargo, cualquiera que sea la creencia de una vida eterna, no muchos están dispuestos a aceptar la idea o la realidad de un estado y tiempo eterno que es totalmente opuesto a la paz, que es totalmente opuesto al gozo, a la felicidad. No muchos están dispuestos a creer que la vida eterna es un lugar o un tiempo, puede ser también de tormento o de castigo o de sufrimiento, un lugar que la Biblia lo llama el infierno. O sea, todo el que tiende a creer en la vida eterna no está dispuesto a hacerse de la idea de que también la eternidad puede ser en castigo, en tormento. Y este es un tema que ha generado polémicas y es objeto de debates constantes entre cristianos y no cristianos,
por las siguientes razones. Número uno, voy a leer. Hay sectores de la sociedad que acusan a predicadores o maestros de la Biblia, a religiosos, de usar lo que ellos llaman la manipulación del miedo, que hace un énfasis excesivo en la ira divina, el infierno o la maldición, donde se ignora la misericordia para mantener a los fieles en un estado de alarma constante. Y por otro lado, están los que por el contrario enseñan sobre la gracia y la misericordia de Dios prácticamente automática, en la que no existe ninguna consecuencia o una mínima consecuencia por nuestras malas acciones o por la decisión propia de rechazar a Dios, anulando prácticamente o minimizando la existencia del infierno o de un castigo eterno. Pero cualquiera de estas dos posiciones, si no se enseñan correctamente, van a poner en riesgo nuestra salvación. Este es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, porque la Biblia, aunque la Biblia habla claramente, está muy dividida la opinión de las personas, incluso entre los creyentes. Y por esto hemos querido traer este tema hoy, no como con la intención de que nosotros podamos entender a qué se refiere la Biblia cuando la Biblia habla de que tenemos vida eterna. La Biblia enseña que la eternidad, que Dios nos creó con eternidad. La eternidad es una realidad de la que no podemos escapar. Hebreos 9:27 enseña que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. O sea, que también el libro de Daniel habla de la resurrección para vida eterna y la resurrección también para confusión y para vergüenza eterna. O sea, estos dos versos nos enseñan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que el final de la vida no es la muerte. O sea, que la eternidad es una realidad. La Biblia enseña sobre dos destinos finales, sobre dos destinos definitivos. Y para eso vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, vamos a estar citando el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo está aquí citando lo que había dicho anteriormente, lo dicho por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2, el profeta Daniel dijo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que también vamos a citar lo que dice el Evangelio de Juan 5, 28, 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También, por último, voy a citar Mateo 7, del 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. O sea que la Biblia establece claramente, Jesús enseña claramente que tenemos que aunque somos eternos, hay solo dos destinos finales. La Biblia no habla de lugares intermedios, la Biblia no habla, porque también se me olvidó citar que hay personas que creen, que no tienen ninguna idea de, sí creen en la vida después de la muerte, que el espíritu no muere, que el alma va a algún lugar, pero no, como ellos no prefieren no tener una idea, lo dan como algo desconocido, son los llamados gnósticos o agnósticos. Entonces, hay muchas personas que tienen diferentes interpretaciones. Hay personas que no creen, simplemente no creen que haya vida después de la muerte, que el alma y el espíritu
quedan aniquilados en el momento que el cuerpo deja de respirar, que el corazón deja de latir, pero incluso los que creen en la vida después de la muerte, hay muchas creencias, y eso es objeto de debate, objeto de mucha confusión, porque muchas personas se hacen diferentes ideas. Pero cuando leemos la Biblia, vemos a Jesús enseñando, porque hemos leído estas citas, pero estas son solo unas pocas de las tantas que hay en la Biblia. Jesús habló infinidad de veces. Las parábolas de Jesús, la mayoría, hablaban de la diferencia entre el reino del cielo, entre el reino de Dios y el castigo eterno. O sea que Jesús habló claramente de la existencia de un castigo eterno, de la existencia del infierno, de la existencia de un lugar de tormento, así lo describe. Y vemos que Jesús está citando el libro de Daniel. O sea que para que esta doctrina aún tenga más fuerza, vemos que es una creencia que tenían los judíos incluso desde el Antiguo Testamento, en las Escrituras. O sea que la idea de la existencia de vida eterna y también de castigo eterno no es una idea nueva, fue una enseñanza nueva que trajo Jesús, ni es una enseñanza nueva de la iglesia. Estas citas que acabamos de leer, como dije anteriormente, son solo algunas. Están claramente enseñados por Jesús que existe castigo para también aparte como destino eterno. Sin embargo, es muy común escuchar a personas que minimizan o incluso descalifican estas enseñanzas bíblicas diciendo que son alegóricas o simbólicas, y ojalá esto fuera cierto, porque ¿quién no quisiera que no existiera el castigo? Pero el propósito, así como muchos dicen que los cristianos o el evangelio busca infundir miedo, manipular para mantener la gente asustada, que la gente crea, el evangelio, hablar de un castigo eterno no se trata de manipulación, más bien debemos verlo como un acto de amor, un acto de llevarnos a la reflexión para que evitemos el castigo, porque a eso vino Jesús, para que seamos salvados del castigo eterno. Jesús habló sobre el infierno, como dije anteriormente, porque no quiere la condenación de nadie. Segunda de Pedro 3:9 declara que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que aquí vemos que Jesús no está, aunque Jesús enseñó sobre el infierno, aunque Jesús enseñó sobre el castigo, el propósito de Jesús no es infundir miedo, como tampoco es el propósito de la iglesia hoy día. Cabe destacar que sí, que pueden existir maestros o predicadores que usan la manipulación, no solo en temas de la vida eterna, en cuestión del infierno, en muchísimas otras cosas. Hay personas que predican la palabra por intereses personales, por diferentes intereses, pero el hecho de que exista quien busque manipular no significa que predicar del castigo, que predicar del infierno tiene que ser visto siempre o necesariamente como un acto de manipulación, porque ese no es el objetivo del evangelio, ese no es el objetivo de la predicación de la palabra, y Jesús fue el primero que nos enseñó que debemos advertir, de estar advertidos de que existe el castigo, porque si no existiera el castigo, entonces tampoco habría necesidad del sacrificio de Cristo, tampoco habría necesidad de anhelar una salvación, porque ¿de qué nos viene a salvar Jesús si no existiera el castigo? La idea de muchas personas ven el tema de la predicación del infierno, del castigo, como una manipulación, porque, por ejemplo, si uno va manejando por la carretera y alguien le advierte que el puente, y uno sabe que tiene que llegar a un puente, y alguien lo detiene a uno y le advierte que el puente está destruido, uno no lo ve como que nos trata de infundir miedo, lo ve como que nos está advirtiendo para salvarnos, para alejarnos del peligro. Y uno lo toma a bien porque uno sabe que tiene que pasar por ese camino y sabe que tiene que pasar por ese puente, pero
cuando las personas interpretan que hablar del infierno, del castigo, es una manipulación que busca infundir miedo, es porque por lo general nadie quiere que le hablen de castigo, nadie quiere que le hablen de arrepentimiento, nadie quiere que le hablen de cambiar de vida, de dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque todo el mundo siente que está bien como está viviendo. Cuando uno está viviendo en el pecado, viviendo de espaldas a Dios, nadie siente por lo general que está viviendo mal. Entonces uno entiende que el que le viene a advertir, el que le viene a hablar de castigo, lo que quiere es manipular a uno para que uno deje de vivir la vida que uno entiende que está bien. Entonces nadie quiere que se le imponga nada, y por eso las personas tienden a ver la predicación del infierno, del castigo eterno, del tormento eterno, tiende a verlo como una manipulación. Pero cuando leemos en la Biblia, para nada Jesús, ni la iglesia, ni nadie que hable del infierno, más que como un acto de manipulación, se debe ver como un acto de amor, de advertencia. Segunda de Pedro 3:9 enseña que Jesús no quiere que nadie se pierda. Dice que el Señor no retarda su venida, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, aquí estamos viendo un Dios que más que desear que las personas vayan al castigo, es un Dios que está esperando. Mire lo que dice, no retarda su venida como muchos lo tienen por tardanza, porque ya tenemos más de 2000 años escuchando el Evangelio de que Jesús prometió que volvería, que viene, y muchas personas dicen que no va a venir, que ya. Entonces por eso la Biblia advierte que no es que Él retarda su venida, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, porque el Señor sabe las consecuencias de la perdición. Cuando se habla de perdición, se está hablando de muerte eterna, de castigo eterna. También Primera de Timoteo 2, 3, 4 enseña que Dios quiere que todos seamos salvos. O sea, si usted busca esas lecturas, vaya anotando esa cita por ahí para que usted vea por qué el Señor está tan preocupado en advertirnos sobre el castigo. Y ese debe ser el sentir de la iglesia, ese debe ser el sentir de todo aquel que predique el Evangelio de Jesucristo. Advertir, hablarle a las personas del amor de Dios, claro, de la misericordia, pero advertirle del castigo, advertir de las consecuencias por no hacer caso del Evangelio. Ezequiel 33:11 muestra el corazón de Dios al declarar que Dios no se complace en la muerte del impío. Así dice en el libro de Ezequiel textualmente, que el Señor no se complace en la muerte del impío, porque pareciera que las personas que les gusta predicar sobre el castigo, sobre el infierno, sobre el tormento, es como que esas personas tienen una sed de venganza, de que el otro sea castigado, de que el que no esté, por decirlo así, del lado mío sea castigado. No, el sentir del Señor, el Señor ama a todos. Y aquí en el libro de Ezequiel 33, el Señor dice que el Señor no se complace de la muerte del impío, o sea, de la perdición del pecador, como tampoco nosotros, los que hemos conocido al Señor, debemos complacernos, predicar así como que se vea que uno se complace o se goza de la retribución, de la venganza o del castigo que Dios tenga para los que no obedecen. El mensaje principal del Evangelio debe ser la salvación, debe ser la gracia de Dios, debe ser la misericordia, aunque debe ir acompañado de la advertencia, pero el mensaje del Evangelio, el mensaje principal del Evangelio es la gracia de Dios, es el regalo de vida eterna, de salvación. Por eso se llama Evangelio. La palabra Evangelio precisamente lo que significa es buenas noticias en griego. Evangelio hoy se dice en español textualmente evangelio, pero en el idioma griego esa palabra lo que significaba, creo que se pronunciaba evangelius, algo así, pero el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Y buenas noticias no creo que sean hablar del infierno, hablar de castigo, debiera ser hablar de salvación,
pero también tiene que ir acompañado del mensaje de advertencia. Porque si hablamos de salvación, obviamente si existe salvación, si de algo vino el Señor a salvarnos, entonces se tiene que saber de qué vino el Señor a salvarnos. La palabra en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio, que el Señor Jesús vino para salvarnos, que Dios nos amó. Cuando dice amó Dios al mundo, significa que amó a todos. La palabra mundo aquí está encerrando, por decirlo así, a la humanidad completa, tanto al pecador como al que obedece a Dios como al que no obedece a Dios, al impío como al creyente, al no creyente como al creyente. O sea, Dios ama a todos y Dios quiere salvar a todos. Entonces, el Evangelio tiene que ser, el mensaje principal del Evangelio tiene que ser la gracia, el amor de Dios y la salvación. En Romanos 5:8 afirma que Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Mire qué paradoja, que hay personas que dicen que los cristianos o que en el cristianismo solo habla de castigo, solo busca la manipulación, pero aquí la Biblia enseña que Cristo murió por nosotros siendo aún nosotros pecadores. O sea, el regalo de la salvación fue dado antes, por decirlo así, sin que nosotros nos lo ganáramos. Es gracia de Dios, es regalo de Dios, y Dios quiere que todos lo aprovechemos. La cruz demuestra simultáneamente la justicia y el amor de Dios. El Evangelio es una invitación a recibir el perdón y la vida eterna. ¿Por qué es necesaria la salvación? ¿Por qué es necesaria la salvación? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. El problema fundamental del hombre no es la ignorancia, sino el pecado. La salvación no se obtiene por obra, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. O sea, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es de nosotros. Nadie lo merece, nadie lo puede ganar, nadie lo puede conseguir por sus obras, por sus actos, por sus méritos. Es un regalo de Dios y esa es la esencia del Evangelio. ¿La salvación de qué? La salvación de una condenación eterna. La salvación nos habla de ser libres de una condenación eterna. El que no es salvo de por sí, dice la Biblia, que ya ha sido condenado. De la única manera que podemos salir de la condenación es a través del regalo de vida eterna que nos ofrece Jesucristo. Una decisión con consecuencias eternas. Juan 14:6 presenta a Cristo como el camino al Padre, el único camino al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino al Padre. Hebreos 14:12 enseña que no hay otro nombre, Hechos 14:12 enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. La respuesta que usted y yo le demos al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, van a tener consecuencias eternas en nuestra vida. Dependiendo de la respuesta que usted y yo le demos a la predicación del Evangelio, esto va a traer consecuencias eternas en nuestra vida. De esto va a depender a qué destino usted y yo vayamos a ir. El castigo de Dios no es algo, no es que Dios está airado por castigarnos, sino que el que va al castigo es por su propia decisión, porque ahí están los dos caminos. Todos tenemos eternidad. Dios nos creó para ser eternos. Así es el nombre de nuestro programa. Todos, tan pronto nacemos, ya tenemos vida eterna, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es eterno. En el mismo momento que somos creados, tenemos cuerpo, pero tenemos alma y espíritu. Este cuerpo tiene vida porque Dios puso de su espíritu en nosotros, y dice la palabra que vino a ser el hombre un alma viviente. O sea, nosotros tenemos vida porque tenemos el soplo de Dios. Entonces, esa vida ya es eterna. Entonces, solo hay dos destinos finales:
o gozarnos en el reino del Señor, o vivir completamente separados de Dios por la eternidad, y eso la Biblia lo describe como un lugar de tormento y de castigo. Examinar nuestra relación con Dios, valorar la obra de Cristo, compartir el Evangelio con amor y verdad, evitar tanto el sensacionalismo como el silencio sobre el juicio, y recordar que la gracia de Dios sigue disponible hoy. O sea, debemos evitar tanto el sensacionalismo de infundir, ¿verdad?, de temor, miedo, pero también el silencio sobre el juicio. No podemos predicar el Evangelio haciendo silencio sobre el juicio, sobre el castigo. La Biblia no presenta un infierno para infundir terror, sino para advertir con sinceridad. La existencia de dos destinos eternos hace que la respuesta al Evangelio sea la decisión más importante de nuestra vida. Oiga bien esto, la existencia de solo dos caminos eternos, solo dos destinos, eternos, hace que la respuesta al Evangelio sea la decisión más importante de nuestra vida. Donde usted y yo vamos a estar por la eternidad. Muchas personas usan el término ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Eso suena bien, pero yo lo interpreto como, personalmente yo lo interpreto que pasar es como si la eternidad fuera un tiempo que vamos a estar. Cuando se habla de eternidad, ahí vamos a estar por siempre. Entonces, ¿dónde usted y yo vamos a estar por toda la eternidad? Con Dios o separado de Dios, todo eso va a depender de la respuesta que usted y yo le demos al mensaje de Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo al mundo, para que usted y yo seamos librados del castigo eterno. De verdad, esperamos que usted medite en este tema. Ahí esos versículos que hemos dado hoy son solo algunos. Si usted lee los evangelios, las enseñanzas de Jesús, usted va a encontrar que Jesús constantemente advertía a las multitudes sobre el peligro del castigo eterno. Hay lugares donde el Señor habla de que será mejor, que es mejor que entrar al reino de los cielos manco y no al infierno con las dos manos. También habla de la historia del rico y Lázaro, donde dice que el rico fue al lugar de tormento y Lázaro fue al lugar de descanso, al seno de Abraham. O sea, que si nos ponemos a buscar citas bíblicas que hablan del infierno, tendríamos que durar aquí unas 2 horas. Yo traje estas, solo algunas, para que usted entienda que la realidad de los dos destinos eternos, la verdad está claramente establecida en la Biblia, y eso va a depender de si usted acepta el sacrificio de Jesucristo. Así que yo le invito ahí donde usted está, si todavía usted no ha tomado la decisión de abrirle su corazón a Cristo, de aceptar a Cristo en su vida, de hacerlo el Señor y el Salvador de su vida, hoy yo lo invito que ahí donde usted está, usted reconozca que usted ha pecado, que usted es pecador, y pídale perdón a Jesús, entréguele su vida ahí con sus palabras. Dígale: yo te reconozco como mi Salvador, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que Dios te levantó de los muertos, como dice la palabra. Dice que el que cree, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Solamente hay que creer en Jesucristo, hay que aceptar su sacrificio. Y si usted toma esa decisión, comience a leer la Biblia, comience a aprender sobre las promesas del Señor. Busque una iglesia, congréguese donde le enseñen la Biblia. Si usted vive aquí en el área nosotros estamos en Trenton, Nueva Jersey, específicamente nuestra iglesia aquí, las Asambleas de Dios en la North Clinton 50 y 65, ahí está nuestro templo. Si usted está en esta área y quiere visitarnos, quiere conocer al Señor, quiere vivir para el Señor, quiere aprender de la palabra, acérquese a nosotros. Y si no, donde quiera que usted esté, busque una iglesia donde hayan cristianos que enseñen la palabra de Dios y comience a vivir una vida agradable al Señor, comience a vivir en obediencia a Dios, y usted va a ver lo maravilloso que es vivir con certeza de que vamos a estar por la eternidad en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerle por su sintonía.
Gracias siempre por estar conectados con nosotros. Comparta esta transmisión, dele like ahí para que este mensaje llegue a más personas, para que este mensaje sea difundido. Los invitamos siempre a estar en contacto, en sintonía con nosotros en Radio Cristo, la Piedra Angular, a través de todas las plataformas, Facebook, YouTube, Roku TV. Aquí tenemos programas diariamente, como siempre les recordamos, programas en vivos. Si usted se conecta con la radio, ahí usted va a tener una programación cristiana, alabanzas todo el día. Radio Cristo, la Piedra Angular. Usted puede bajar la aplicación en su celular también. Y lo invitamos como siempre todos los viernes, aquí estamos desde las 7 de la noche en vivo con ustedes. También más adelante vienen nuestros hermanos con otro programa en vivo. Así dice Jehová, así que le invitamos a estar en sintonía. Dios le bendiga y gracias por su sintonía. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.